acompañando esta mañana en el conversatorio denominado ¿qué son los Dispute Board y cuál es su valor agregado a los contratos de construcción? El cual está organizado por la Cámara Salvadoreña de la Construcción y la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, con el apoyo de la Dispute Resolution Board Foundation y el Centro de Mediación y Arbitraje. Saludamos a los participantes que se encuentran conectados y a los miembros que nos acompañan esta mañana, así como los distinguidos expertos presentes. Para iniciar este evento, queremos hacer la presentación de las autoridades que nos acompañan esta mañana. El presidente de la Cámara de la Construcción, la Cámara Salvadoreña de la Construcción, el señor José Velázquez. También estará presente ya en unos minutos, previo a conectarse, el presidente del Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje, el señor Raúl Díaz Ventura. Y también queremos dar la bienvenida a los distinguidos panelistas, al señor Roberto Hernández García, Marcela Paz Radovic y César Rolando García. Y así también un saludo muy afectuoso a los participantes que nos acompañan y que se encuentran conectados esta mañana. Para dar inicio, vamos a conceder las palabras a nuestro presidente de Casalco, el señor José Antonio Velázquez, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida y de inauguración a este webinar. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por estar conectados, inclusive de distintas partes del mundo. El Salvador está en la región centroamericana y la mayoría de nuestros países en la región centroamericana y de América Latina se encuentra ante el desafío de invertir en infraestructura pública. De ahí que cada uno, en la medida de sus posibilidades y sus políticas públicas, se encuentra apostando a novedosos y complejos proyectos. En este contexto aparece la necesidad de implementar los dispute boards, mesas de resolución de controversias o juntas de resolución de disputas, cuya utilidad en los contratos de construcción es indispensable y avanza con una tendencia irreversible. Nuestro país, si bien ha tenido experiencias con los dispute boards, ha sido porque los organismos que financian los proyectos los han introducido como parte de los contratos estandarizados que se utilizan. Sin embargo, a pesar de esta oportunidad, nos encontramos con alguna resistencia a utilizar dicho mecanismo o se regula de manera inadecuada. Esto sin perjuicio que carecemos de una verdadera regulación legal. Como todos sabemos, los dispute boards son un método contemporáneo a la ejecución de las obras y efectivo, que según la doctrina y práctica internacional, brinda a los inversionistas las garantías y seguridades hasta culminar con la obra, permitiéndoles mantenerse informados sobre la evolución de la misma, revisando de forma regular y programada la documentación relevante y visitando de forma habitual las obras. De mi parte, agregaría que esa finalidad es de beneficio para las entidades públicas y para los contratistas y debería convertirse en una buena práctica dentro de la gestión contractual. En fin, los dispute boards buscan evitar que se paralice la obra, ya que las diferencias se previenen o se deciden durante la ejecución de las obras y con ello ganamos todos, organismos de cooperación financiera, entidades públicas y contratistas, y de ahí el interés de Casalco, de nuestra Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, en organizar eventos como el de esta mañana, que estamos seguros abonará a la implementación correcta, oportuna y eficiente de los disputos. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, así como la Dispute Board Resolution Board Foundation, DRBF por su abreviación, que nos acompañan en el lanzamiento de la promoción de los Dispute Boards, así como a nuestros distinguidos panelistas por su tiempo y disposición para compartir su vasta experiencia en el tema. Esperamos que aprovechen y disfruten este evento y esperamos verlos pronto en nuevas actividades. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Muchísimas gracias, señor Velázquez, por su mensaje esta mañana en su calidad de presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción. A continuación, vamos a darle la palabra al señor Raúl Díaz Ventura, presidente del Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje, que nos dirigirá esta mañana unas palabras.
Adelante. Muy buenos días a todos. Es para mí un gran honor estar aquí hablando de un tema crucial para la construcción y en general para los negocios, como es la resolución de conflictos. Los conflictos son inevitables en cualquier proyecto de construcción debido a su complejidad y las múltiples partes que están involucradas. Sin embargo, o sea, la clave del asunto reside en cómo manejamos esos conflictos para minimizar sus impactos negativos en los negocios. La construcción es un campo donde los conflictos son muy frecuentes debido a factores como cambios de diseño, problemas de suministro, condiciones climáticas adversas, desacuerdos entre las partes, pero estos conflictos pueden llevar a retrasos significativos y aumentos significativos en los costos también, afectando la viabilidad de muchos proyectos. En esencia, un dispute board puede ayudar a prevenir conflictos al ofrecer un foro donde las partes puedan discutir diferencias de manera muy constructiva. Además, estos paneles proporcionan resoluciones rápidas y efectivas, evitando que los conflictos se conviertan en litigios prolongados que van a detener obras y proyectos en general. Al resolver las disputas de manera eficiente, los dispute boards reducen costos, retrasos, mejorando las relaciones contractuales y la confianza entre las partes. Y hay un elemento importante, y es que este tipo de mecanismos de solución de conflictos son ampliamente conocidos como mecanismos alternos de solución de conflictos, pensando en que el mecanismo, digamos que principal o primordial deberían de ser los juicios, pero no, o sea, los dispute boards son una herramienta al igual como son los juicios en un momento dado, pero los disputos board son una herramienta que nos sirve para resolver los conflictos. Este mecanismo, si es nuevo e innovador, lo podemos, digamos que, contrapolar o hacer un símil con los correos electrónicos y todo los desarrollos web. Antes solamente teníamos la resolución de conflictos vía judicial, pero ahora con el devenir del tiempo se han ido dando muchas herramientas de solución de conflicto que de alternas no tienen nada. O sea, atienden específicamente a la naturaleza propia de cada uno de los negocios. Por eso es importante también, o sea, no solo ir cambiando la mentalidad, también cambiar nuestro lenguaje. Ya no pensar en esto, en la mediación, en la conciliación, el arbitraje y los dispute board como mecanismos alternos de solución. Son mecanismos de solución como tal, que inclusive son muchísimo mejores en muchos ámbitos que la justicia tradicional de los tribunales de la Corte Suprema de Justicia y ¿cómo es que se llama? Digamos que la justicia tradicional, porque nos da celeridad, nos da, en muchos casos, resolución de nuestros conflictos por parte de personas técnicas y especialistas en la materia. No estamos dependiendo de un tercero que no conoce en absoluto de qué se trata el conflicto que está ocurriendo. Por eso tenemos que pensar en los dispute board, así como en la mediación, en la conciliación y el arbitraje, en temas tan específicos o especiales como la construcción, como los primeros mecanismos de solución de conflictos. No son mecanismos alternos, son los principales mecanismos de solución de conflictos a los cuales debemos abocarnos. Al final y en resumen, los dispute boards son una herramienta invaluable para la gestión de conflictos en la construcción. Su implementación no solo previene y resuelve disputas de manera efectiva, sino que también promueve una cultura de colaboración y confianza. Insto a todos los participantes a considerar la adopción de los dispute boards en sus proyectos futuros para garantizar su éxito y eficiencia. Muchas gracias y espero que esta jornada sea de mucho provecho para todos. Muchísimas gracias, señor Raúl Díaz, por su valioso mensaje para toda la comunidad legal y también para la comunidad de ingenieros en el área de la construcción. Bueno, para dar inicio con la presentación del panel, bueno, sabemos todos, vamos a hablar mucho del tema de los dispute board y cuál es el valor agregado en los contratos de construcción. Se analizará un poco acerca de las bases sobre los mecanismos de su utilización y cuándo estas obras pueden ser ejecutadas con debida eficiencia a través de estos paneles expertos.
por lo que a continuación me permito presentar al panel de lujo que nos acompaña esta mañana y procederé a leer un poquito de sus experiencias a través de sus hojas de vida. Para ello, pues tengo el honor de presentar a Roberto Hernández García, Marcela Paz Radovic y César Rolando García. Marcela Radovic es abogada por la Universidad de Chile, con un máster en Science of Regulation de London, de School of Economics. Tiene más de 25 años de experiencia especializada en la gestión contractual y en la gestión de conflictos de contrato de ingeniería y construcción en energía, minería, obras públicas y edificación en distintos países de Latinoamérica. Así también ejerce como dispute board, como árbitro, mediadora en conflictos de construcción y es actual titular en cátedras, en diplomados y maestrías, cursos especializados en Derecho de Construcción, Dispute Board y arbitrajes en universidades de todo el continente americano. Actualmente es directora de es la directora de Latinoamérica de entrenamiento en la Dispute Resolution Board Foundation y representante en Chile de dicha fundación. Es miembro del directorio del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y es fundadora y es ex vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción. También me permito presentar esta mañana a Roberto Hernández García. Roberto es un profesional en la construcción internacional. Es socio directo de COMAD en México y COMAD en Latin American Project Advisor en Estados Unidos de América. También se ha especializado y se ha desempeñado como consultor jurídico de Dispute Board, árbitro internacional y trainer en algunos proyectos más relevantes en Latinoamérica y el Caribe, donde ha trabajado en más de 11 países en diferentes capacidades. Es actualmente consultor de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. También Roberto está certificado por examinador como trainer y dispute board por FIDIC y es también fellow de Charter Institute of Arbitration. Es autor de 3 libros relacionados con la construcción y la solución de controversias, incluyendo los dispute board, la teoría práctica. Bueno, Roberto tiene una trayectoria muy impresionante dentro de su hoja de vida y pues esta mañana nos va a compartir mucha información de utilidad para el respecto, ¿verdad? También me permito presentar a César Rolando García. Él es abogado y notario salvadoreño, especialista en la contratación pública, en derecho de la construcción y en la administración legal de contratos y métodos alternos de solución de disputas, bajo las diferentes normativas de contratación nacional e internacional y en particular con los modelos de contratos estandarizados de construcción como los de FIDE. Es representante para El Salvador de la Dispute Resolution Board Foundation, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC. También es colaborador de proyectos de Business Reading del Banco Mundial y asesor de la Junta Directiva de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASAL. Su práctica durante más de 25 años enfoca la administración legal de los contratos de construcción dentro de todo el ciclo contractual. Ha actuado como abogado de parte, pues, asesorando a muchas empresas en temas de dispute board hasta los suministros de controversias. También ha sido un abogado clave para poder actuar como parte en tribunales arbitrales dentro de los procesos bajo la norma UNCITRAL y ha actuado también como árbitro único y coárbitro en arbitrajes en materia de construcción. Bueno, y también Rolando pues tiene... Se entrenan y comparten en las distintas instancias, ¿cierto?, que la DRBF nos entrega para poder seguir aprendiendo, porque no terminamos nunca de formarnos. ¿En qué tipo de proyectos podemos usar Dispute Board? En todos los proyectos de infraestructura. Simplemente tenemos que tener cuidado con que sean proyectos de cierta envergadura, con una duración mínima, yo diría, de 1 año, porque si no es muy poquito el tiempo que tiene el Dispute Board para operar.
y donde existe algún nivel de complejidad, ¿cierto? Y de riesgo. Por lo tanto, aeropuertos, puentes, edificios, carreteras, infraestructura minera, de energía, todo, por supuesto, obras subterráneas que son de las más conflictivas, las más difíciles, ¿cierto? Todo tipo de instalación y todo tipo de infraestructura hace una bienvenida, ¿cierto?, a los dispute board porque realmente el nivel de efectividad que ellos prestan es enorme y de eso les va a hablar probablemente Roberto más adelante. Solamente quiero decir esto porque encuentro que es notable. Cuando se hace un análisis estadístico de cómo funciona el dispute board y qué, con y sin, o sin y con, la verdad es que se observa, ¿cierto?, estadísticamente, que de los proyectos que utilizan dispute board, o sea, que deciden utilizar dispute board, un 60% de ellos finalmente no presenta disputas que son presentadas al board. Y de esos proyectos que utilizan dispute board y que sí presentan disputas, o sea, el 40% restante, un 98% de esas disputas concluye con un acuerdo directo entre las partes. Obviamente, muchas de esas veces eso es empujado o es invitado a ocurrir por parte del dispute board. Y otras veces son las partes que le avisan al dispute board y le dicen, ¿sabe qué? Mire, suspendamos la decisión que usted va a dictar, porque la verdad es que nosotros ya estamos conversando, incluso porque nos gusta más la solución que nos vamos a dar nosotros que la que nos puede dar usted. Y un buen dispute board se alegra cuando las partes dicen, ¿sabes qué? No resuelva esto, porque nosotros preferimos, somos mejores nosotros para resolver el conflicto que ustedes. Y es verdad, porque no hay nadie que pueda darle una solución a a un conflicto mejor que las propias partes. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la verdad es que el nivel de impacto que produce cuando estos mecanismos se están utilizando de manera correcta es enorme y yo creo que insospechada todavía. Entonces, como nuestro amigo Roberto nos va a hablar de para qué sirven y qué beneficios trae, yo me voy a saltar esa parte y los voy a dejar con esta idea de que existen distintos tipos de dispute board dependiendo de si sus decisiones son obligatorias o no. Si no son obligatorias, usamos dispute review board, porque solo emiten recomendaciones, y si son obligatorias, usamos dispute adjudication board. En la práctica, en Latinoamérica, tenemos más tendencia a usar Dispute Adjudication Board. Y yo creo que eso tiene que ver con que nuestra cultura es una cultura más autoritaria, más de que queremos seguir las reglas y queremos que nos obliguen a hacer las cosas porque si no, no las hacemos. Entonces se ha usado mucho más. En los países con cultura anglosajona se tiende a usar más el Dispute Review Board, por ejemplo, en Estados Unidos. Y existe, por supuesto, el Combined Dispute Board, que es un dispute board que emite recomendaciones o que emite decisiones obligatorias dependiendo de las materias y según la parte se lo encomiende. Ahora, existe un tipo de dispute board que es el Dispute Avoidance Adjudication Board, o sea, un Dispute Adjudication Board, pero que además se establece y se constituye, ¿cierto?, desde el día 1 del contrato o desde el día 3, o sea, un poquito después que las partes han suscrito el contrato. Esta modalidad de dispute board, hoy día yo diría que la industria nadie discute que es la modalidad. O sea, la modalidad más exitosa, la modalidad más efectiva, la que produce más beneficios, lejos es aquella que establece un dispute board desde el inicio del contrato para que acompañe proactivamente a las partes en aceitar esa relación, aceitar ese diálogo, la comunicación, ¿cierto? A entenderse y a tener todas las conversaciones difíciles que nosotros en general no queremos tener porque son muy incómodas. Estas personas son expertas no solo en corrupción, sino que además en relaciones humanas, además en diálogo, además en escuchar, además a ver a través de las posiciones, a llegar a esas verdaderas cosas que las partes quieren, que a veces incluso no las expresan. Entonces, a partir del año 2017, FIDIC, que ustedes saben que es una federación internacional de ingenieros, ¿cierto? Que creó los contratos FIDIC y que los va actualizando cada cierto tiempo y los va actualizando con las mejores prácticas, se da cuenta y dice, aquí el verdadero dispute board, el que mejor funciona, es un dispute avoidance. Y por lo tanto lo establece como parte de su libro rojo, del libro amarillo, del libro plata, como un estándar, como la mejor práctica de gestión de conflictos en el mundo. Y así es como se sigue dando hasta hoy y que yo estoy segura, ¿cierto?, que va a ser finalmente el mecanismo que vamos a utilizar. Yo la verdad es que quiero, porque ya estoy llegando al tiempo, quiero mostrarles una lámina que siempre se las muestro en los entrenamientos. Esta. Por favor, para aquellos que no conocen los dispute board, que yo me imagino que dicen, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? No creo que funcione, además esto viene de otros países. Lo único que les puedo pedir es que en su camino de aprendizaje
no confundan a los dispute boards con otros mecanismos, porque la mente del ser humano tiende, para poder entender aquello que es nuevo, siempre tiende a decir y a buscar cosas que se le parezcan. Parece que así nos sentimos más tranquilos en el proceso de aprendizaje, pero yo les dejo esta lámina para que ustedes no confundan a un dispute board con un árbitro, no lo confundan con un mediador, no crean que los dispute boards son gerentes de proyecto porque no tienen que gerentear nada y administrar nada, están para acompañar, no para gerentear. No crean que son peritos, no son asesores, no son inspectores técnicos de obra, ni vienen a fiscalizar, ni a auditar a nadie, ni a hacer consultoría, y menos, y esta sí que no, y menos a representar a alguna de las partes. Los dispute boards son un panel que acompaña, y saber acompañar es un arte. ¿Mm? Que se aprende, por ejemplo, muy bien cuando uno estudia coaching, porque el coach acompaña a la persona que toma decisiones. Pero además acá es un acompañamiento experto en obra, ¿cierto? En llevar a cabo un buen proyecto de construcción con buenos resultados, ¿cierto? Siempre cuidando y siendo lo más proactivo que se pueda para evitar, ¿cierto?, que las partes se vean con unas bolas de nieve enormes. Finalmente, los quiero dejar con este tema que creo que se olvida mucho y que es que la DRPF, y lo van a encontrar en el manual, tiene 4 cánones fundamentales que si se respetan, yo diría que en general ustedes van a ser muy buenos dispute boards. Léanlos, vean el contenido de ellos, son súper simples, es totalmente imparcial, sin conflicto de intereses, ¿cierto? Siempre revelar cualquier situación que pueda ocurrir, que pueda llevarnos a algún tipo de conflicto y no quedarse apernado, como decimos en Chile, en el dispute board. Si a alguna de las partes le surge una duda respecto de la imparcialidad de usted como miembro, dé un paso al lado, sea un buen dispute board, váyase usted solo, que no lo tengan que echar. Porque quiere decir que ella no hay confianza, y no porque usted haya hecho nada malo, sino porque se perdió esa confianza, y ya está. Mantenga la confidencialidad, haga las cosas con premura, respete los procedimientos y sea un excelente dispute board, porque con eso va a estar contribuyendo un montón al buen desarrollo de ese proyecto y a la industria. Muchas gracias, César. Sé que estoy pasada, pero no tanto, así que agradezco mucho por este espacio y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Marcela, por esta presentación. Sé que has hecho un esfuerzo verdaderamente importante para resumir todo aquello de lo que podemos hablar respecto a los dispute board y nos has ilustrado y dejado los mensajes importantes sobre la figura. Ahora doy paso a Roberto Hernández para que nos converse acerca de cuál es el valor agregado que tienen los dispute board en los contratos de construcción. Adelante, Roberto. Muchas gracias, César. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a las instituciones organizadoras, a la Cámara de Construcción, a la Cámara de Comercio de El Salvador, por esta excelente iniciativa liderada por nuestro querido amigo César Rolando García y su equipo, quienes no solamente siempre han estado presentes, sino que han empujado mucho este tema de los dispute boards. Les quiero decir en forma anecdótica, y antes de que entráramos a Cuenca, se los decía, El Salvador fue el primer país en toda América que tuvo una lista de dispute boards en su Cámara de Comercio. No sé si me pudieran quitar la presentación, disculpen por favor. Bueno, si me pudieran quitar la presentación de Marce para que pudiera tenerla. Bueno, fue el primer país que tuvo una lista de dispute boards. O sea, que imagínense que ustedes, antes de todo lo que platicó Marce en esta última etapa, estoy hablando de hace 15 años, cuando ustedes tuvieron la primera cuenta del milenio, pues la Cámara de Comercio hizo una lista de dispute boards para poder nombrar a aquellos que pudieran llegar a resolver aquel proyecto que ustedes llamaron Fomilenio 1. Entonces, El Salvador realmente ha sido una punta de lanza en esta materia y se los quería comentar porque creo que es un punto de gran orgullo, número 1. Número 2, como lo dijo Marce, efectivamente,
Los dispute boards entran a través de los apoyos internacionales. En el caso de ustedes y de Honduras, entra a través de las cuentas del milenio, que eventualmente incluyen en sus contrataciones contrato FIDIC y a su vez incluyen dispute boards. Y esto recuerdo que en el caso de Fomilenio 1, pues algunos de estos contratos todavía eran versión 1999. Por ejemplo, tenían en la cláusula, ustedes recordarán que el libro amarillo 99, pues solamente eran dispute boards ad hoc que solucionaban las controversias en el momento en el que aparecían, pero no había un tema de prevención y muchos de ellos fueron libros amarillos. Después ya hubo otro tipo de desarrollos y se incorporó por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano, FIDIC, los incluyó el 2017 y luego empezaron a manejar dispute boards permanentes. Yo estoy dando saltos cósmicos, diferencia a los detallados que hizo mi querida Marcia. Pero lo importante es, ¿qué ha hecho los dispute boards en Latinoamérica? Han hecho, pues yo creo que una conciencia muy importante para cierto grupo. Ahorita vamos a platicar del otro grupo. Para las personas que quieren realmente a los proyectos, para las personas que realmente les interesa gestionar las disputas, que los proyectos salgan a tiempo, que haya colaboración, que es un grupo muy valioso, que ha dado. Ha dado la oportunidad de que haya otra perspectiva diferente a la que teníamos hace muchos años. Hace muchos años el tema era completamente conflicto y yo me impongo como contratante hacia el contratista y el contratista voy a ver cómo saco lo más del contratante. ¿Por qué? Pues porque aunque sea el mismo proyecto, hay intereses intrínsecos contrarios que eventualmente no se identifican como un tema en común, que es el proyecto. Entonces, a veces o muchas veces dejamos al lado que el proyecto es lo más importante. Lo más importante no es en su fin último el que el contratante logre su objetivo político o el contratista saque la utilidad, que ese es su propio interés. Pero lo cierto es que el interés final es que en ese hospital se cure una persona que antes no se curaba, que en esa carretera puedan comunicarse dos comunidades que antes no se comunicaban, que puedan tener acceso a servicios, que esos puentes que se construyen y que eventualmente, sí, aunque parezca muy cruel, se robaron muchas vidas los ríos abajo cuando no había esos puentes, salven esas vidas. Eso es lo que es el interés del proyecto. Entonces hay una gran cantidad de personas que queremos que los proyectos se lleven a cabo. ¿Cuál es el valor adicional que dan los dispute boards? Bueno, pues primero, ir reduciendo en la vida real y en forma contemporánea esta diferencia y estos exacerbados deseos de imponerse sobre el otro. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto, porque esto no es una apuesta en la casa de bolsa. Esto es un proyecto con fines específicos. Entonces, el dispute lo que hace, como explicó maravillosamente Marce, fue acercar a las partes, volverse parte del equipo, hacerles ver que hay muchos elementos que se pueden trabajar, que se pueden resolver los temas en el momento y que no tienen que esperar a un mega arbitraje costoso. Y sobre todo, no me refiero tanto costoso en dinero, que bueno, de por sí es un problema, como en el tiempo y la oportunidad. ¿De qué me sirve tener un contrato FIDIC maravilloso? ¿De qué me sirve tener todo el presupuesto? ¿De qué me sirve tener el contratista más increíble? Si voy a dejar una obra completamente parada y sin la finalidad para la cual hablamos. Y el dispute board, tal como lo explicó Marce y como también nos lo explicaron nuestros distinguidos presidentes de las cámaras que patrocinan este
evento, pues estos dispute boards lo que han hecho es eso, colaborar en ese proceso para acercarlos, disminuyendo en la medida de lo posible sus fricciones, reduciendo desde el modo en que se hablan las partes, que a veces son completamente agresivas y ofensivas unas con otras, hasta finalmente poder definir, ya sea a través de una consulta en la que se percaten con un criterio objetivo qué es lo que procede, hasta resolver en forma definitiva o vinculante, más bien dicho, una situación que el proyecto requiere. Entonces, Marx habló de los 3 momentos. Esta es una maravillosa forma en que se incluye al único neutral en el proyecto. Fíjense lo que les digo, el único neutral en el proyecto. Se habla del ingeniero, se habla del supervisor. Ninguno de estos son verdaderamente neutrales. El caso de FIDIC, la neutralidad que le da el ingeniero es una ficción jurídica, porque en realidad es representante del contratante y eventualmente lo obliga a ser neutral, va a ser justo en beneficio del proyecto, pero en realidad es un tema que nos cuesta mucho trabajo entender. Entonces, el verdadero neutral que puede ayudar a las partes, porque las dos partes lo contratan y porque lo que desea es ayudar al proyecto. Entonces, hay muchos promotores extraordinarios de este interés, de este deseo de que las cosas salgan bien, de tener un tercero imparcial, neutral, que me ayude a entender las cosas, que ponga los temas en contexto, que cuando en una reunión mensual dice, oigan, pues yo creo que esto podrían platicarlo así, 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 porque pueden prevenir una disputa, y el día siguiente mandan un correo diciendo, apreciable Dispute Board, analizamos y vimos lo que nos platicó, nos reunimos y lo resolvimos. Fíjense qué maravilloso tener esa oportunidad, darse esa oportunidad como partes y no tener esta actitud, perdóneme por lo horrible de la expresión, esta actitud mezquina de despedazar al contrario, aunque me cueste el proyecto, y poder tener una persona que me acompañe para darme cuenta de mis virtudes y mis defectos y los vías hacia adelante. Eso es en lo que nos ayuda. Pero quisiera, esta segunda parte de mi tiempo, decirle que me siento profundamente preocupado por el estado de los dispute boards hoy en día. Yo tengo casi 17 años trabajando como dispute board. Mis primeros dispute boards fueron precisamente la cuenta del milenio de Honduras y de El Salvador. Estoy haciendo más o menos el cálculo. En aquel entonces, sus unidades ejecutoras fueron muy disciplinadas, o estas unidades ejecutoras fueron muy disciplinadas, porque recibían un préstamo y tenían que ir by the book, siguiendo cada uno de los pasos. Las unidades ejecutoras se capacitaban y profundísimamente entendían el contrato FIDIC y por lo tanto el del dispute. Yo recuerdo haber tenido reuniones en El Salvador y en Honduras que me encantaba, porque esto me hacía denotar el interés, en el que las unidades ejecutoras y los contratistas tenían su libro de FIDIC en la mesa, interesados no por cómo lo solucionamos, sino cómo hacer las cosas bien. En aquel entonces no había el manual de la DRBF, que se lo recomiendo ampliamente, un maravilloso producto, pero no había eso. Entonces, todos ahí empezamos a aprender. El problema fue cuando esto se empezó a disipar con un gran entusiasmo, pero a pesar de los esfuerzos teóricos de aplicarlo, a pesar de la RBF, a pesar de las sociedades de derecho a la construcción, nos encontramos hoy en día con varios temas que les quiero señalar. Uno, el desdén absoluto de las partes usuarias por el dispute board, borrando, inclusive eliminando en las condiciones particulares de los contratos FIDIC la CRC o Dispute Board porque no la entienden.
esa cosa que está ahí, que es como un árbitro, pero no entiendo. Eso es un parte del proceso de FIDIC, si es que estamos hablando de contratos FIDIC. Bórrale las condiciones particulares y borras todo el sistema de prevención y solución de controversias. Pues que no lo entiendo, no sé, de todos hay arbitraje. ¿Quién se ha metido realmente a entender cuál es el proceso? Muy poquitos. En aquellos países en los cuales han tomado este salto de fe y que yo admiro grandemente, lo he dicho en múltiples foros, se han cambiado leyes, han tomado esta decisión. En México ni siquiera hemos tomado la decisión. Dice Marce que piensa que Chile va a ser el último. Yo creo que después del último, dos últimos después va a ser México, porque en México la discusión ni siquiera existe. Estos países tomaron con gran impulso bajo ciertos proyectos el dispute board. Hoy en día yo visualizo una forma litigiosa de enfrentar el dispute board. Lamentable, porque las partes están olvidando esa esencia del dispute board y pasan cosas tan increíbles como los siguientes. Entidades contratantes que, incluyendo obligatoriamente esta figura, no cumplen con sus obligaciones de pago hacia los dispute boards. Número uno, tiene que una persona ser multimillonaria para ser dispute board y poder financiar su trabajo. Dos, desdén por el cumplimiento de las decisiones emitidas por los dispute boards. Hay contractualmente la obligación, como lo dijo Marce, de que en un DAB, ese DAB, se cumpla esa decisión. Y simplemente las partes dicen, no me gusta, no es correcto, no es incumpliendo su propio contrato. Tercero, cuestionamientos, imputaciones de responsabilidad hacia las partes por lo que decide el dispute board. Los vivos son humanos, pero precisamente es lo que le llaman una justicia, yo diría, muchos dicen que es la justicia, una justicia rápida, el rough justice. El caso de Marcela y yo, que hemos trabajado en varios dispute boards, yo les puedo decir que Marcela y yo nos pasamos días y días discutiendo nuestros temas, y lo único es fast justice, o sea, justicia rápida, porque tenemos esta presión de tiempo. Pero no quiere decir que sea rough, no quiere decir que sea algo por encimita. Nos preocupa grandemente que las resoluciones sean emitidas con cuidado. Sin embargo, claro, como en cualquier decisión, a una parte no le gusta, pero la visualización que se da particularmente por los usuarios y muchas veces por mis queridísimos y adorados colegas ingenieros, es decir, pues no me gusta, pues no lo hago, incumpliendo con sus propios términos. Entonces, yo lo que les quiero decir el día de hoy es que ojalá que, retomando estas palabras que nos dijeron nuestros presidentes de las cámaras, reconsideremos y, como dijo también Marcela, retomemos el origen, regresar a la parte básica, entender por qué quiero el dispute board, por qué me ayuda y cómo con mis actitudes y mis temas mezquinos estoy echando a perder una figura maravillosa. Realmente estamos dejando a un lado una figura que es la única que nos puede ayudar a resolver los temas en el momento en el que el proyecto se lleva a cabo. Y es una lástima que ante el desconocimiento y la ignorancia y ante actitudes de ganar, no ganar, ganar, se deja a un lado este tipo de temas. Yo creo que es un proceso. Es un proceso. Decía Hermann Hesse que para nacer hay que romper un mundo, ¿no? Y creo que es un proceso doloroso. Yo no veo a los dispute boards muertos, pero sí creo que personas como ustedes, aquí tenemos un autor de un libro de dispute boards en Panamá, que también tenemos a autores brasileños,
gente que está escribiendo todo el tiempo, diciendo sus beneficios. Ese es el primer equipo que yo les decía, la gente que quiere hacer las cosas bien, pero hay gente que no quiere hacer las cosas bien. Y claramente, esto es la lucha eterna. Y yo les diría, procuren estar del lado de los que quieren hacer las cosas bien. Porque ayer me tocó una reunión en un peritaje en el que el perito decía, a ver, señores, si no está uno de acuerdo, ni me hagan perder mi tiempo, ni les hago perder su dinero. Pero qué triste que teniendo posibilidades en un mundo tan cambiante, como lo dijo Marcela, no los estemos aprovechando. Yo creo que en este caso, y en particularmente en El Salvador, donde he tenido el gusto de estar muchas veces, donde tengo queridísimos amigos, y donde, por cierto, pues tuve varios dispute boards, ustedes tienen una gran oportunidad en sus proyectos de infraestructura de hacer bien las cosas. Recuerden el principio, y el principio está en ustedes. Ustedes tuvieron esa primera lista. Esa lista, ¿qué quiere decir? Queremos lo mejor. Ese mejor está entre ustedes, no tiene que venir de fuera. Pero son personas que tienen que entender por qué es, qué finalidad tiene, cómo ayudo a los proyectos, cómo ayudo a mi país y cómo ayudo a que se cumplan los fines generales que se persiguen con la realización de todas estas maravillosas obras. Yo los invito a que sean muy críticos, muy, muy críticos con aquellos que quieran deshacer esta figura, porque realmente es una figura maravillosa que ha logrado muchas cosas y yo les puedo decir, lamentablemente no hay estadísticas, pero les puedo asegurar que ha ahorrado miles de millones de dólares, así lo digo, en conflictos que se solucionaron en forma anticipada. Y promover las mejores prácticas que seguramente nos llevarán a mejores condiciones para nuestras vidas. Creo, mi querido César, que se me acabó el tiempo y muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Roberto. Gracias por esta importante reflexión y por traer a cuenta esa, esa dualidad de posiciones que existen respecto a los dispute boards, pero realmente puestos en balanza, el lado de los que queremos hacer bien las cosas prevalece. En esta mañana tenemos también el gusto de contar con representantes de una institución que hace muy bien las cosas, YAICA. También contamos con la participación del Banco Centroamericano de Integración Económica, de varias instituciones de Estado, y eso en realidad nos anima. Pero también veo en el panel, además de estos, de muchos amigos y expertos como Gustavo Paredes, Miguel Ángel Claré, Cristian Díaz y otros que forman parte del equipo de evangelización de los dispute boards. Veo también mucho interés en empresas de ingeniería y, y una supervisora y consultora disciplinada, conocedora de dispute board, con una gran participación en este evento. Entonces, dicho lo anterior, Roberto y Marcela, creo que debemos de buscar la forma en la cual
todos comprendamos la necesidad de incluir los dispute boards en nuestros contratos. Por ahí hay una pregunta directa para Roberto, que es una pregunta combinada. Yo tengo otras preguntas en mi chat personal que en un momento compartiré y seguramente Marcela tendrá otras, pero quizás avanzamos, Roberto, con tu pregunta. Claro, claro. ¿Dónde está la pregunta, perdón? Está en la caja de preguntas y Ah, respuestas. perfecto. A ver, una pregunta. ¿Esto sí tiene las cláusulas que traten sobre Speedbird no contrato de construcción? Por ejemplo, el modelo 4G, infraestructura de superior. No, no, claro. A ver, el Dispute Board tiene, Marcelo, mucho gusto. Buenos días. Se puede incluir el Dispute Board en cualquier contrato de construcción. De hecho, hay reglas que son completamente independientes, reglamentos que son completamente independientes a FIDIC. Entonces, no tienes que contratar bajo FIDIC para incluir un dispute board. Las reglas universalmente aceptadas son las de la Cámara de Comercio Internacional, que la CCI, y ese reglamento sobre dispute boards, que precisamente se está utilizando, además de otros proyectos, en unos que ustedes conocen muy bien, que son los de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, los Juegos Panamericanos, ANIM en Lima 2019 y en otros procesos de otros países. Entonces, voy a ver si lo puedo poner aquí en el chat y pues entonces la respuesta es no se necesita, pueden utilizar otras reglas. Gracias. Relacionado con la anterior, me preguntan que si el dispute board solo se puede usar en contratos FIDIC. Roberto. Creo que, perdón, es que estaba tratando de encontrar la información para mandársela a Marcelo. No, no, no. Creo que es el mismo tema de la misma pregunta. No solamente contratos FIDIC prevén dispute board, no necesitas un contrato FIDIC siempre para tener un dispute board. Cualquier contrato de construcción puede incluir un dispute board y las reglas universalmente aceptadas y que son muy buenas para poder incluir un dispute board son el reglamento de disputos de la Cámara de Comercio Internacional. Gracias. Yo quiero compartir con la apreciable audiencia, y Roberto lo ha puntualizado, El Salvador es pionero en uso de dispute board. Por tema de confidencialidad, realmente a veces no trasciende esto, pero desde el 22 hasta este año, los dispute board siguen aumentando en su uso. Lo han sido para el Hospital Regional de Lis de San Miguel, el Hospital Nacional de Nejapa, los escenarios de los Juegos Deportivos Centroamericanos por parte del INDES, el edificio de la Fiscalía General de la República, las escuelas que reconstruye el BINED y la obra más grande que se está desarrollando en el país, que es el viaducto de los Chorros. Sin embargo, Marcela, a veces nos encontramos en que las instituciones se ven en la necesidad de elegir qué tipo de dispute board utilizar y si es permanente o ad hoc. ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, yo no me atrevo, de verdad, yo creo que no podría recomendar nada que no esté ya recomendado por las organizaciones mundiales, ¿cierto? Eh, Como FIDIC, como la misma DRBF, ¿cierto? Ya hay un consenso en eso, César. La verdad es que cuando un cliente me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de dispute board ponemos? Es que ya no hay tipos de dispute board. La verdad es que el verdadero dispute board es el que está estatuido desde el inicio. Porque si no tienes como un dispute board que es como una especie de instancia previa que no es jurisdiccional para resolver conflictos que ya están incoados y están muy escalados. A mí me ha tocado ser dispute board ad hoc y hemos podido ayudar con mucho esfuerzo, pero no tiene nada que ver con el impacto que tenemos cuando hacemos acompañamiento desde el inicio.
Y la verdad es que todo lo que tú puedas gastar en los costos, ¿cierto? En un dispute board, standing board, eh, es que se devuelve multiplicado por 10. La verdad es que es mucho lo que se ahorra porque no se transforman en disputas esos problemas. Y como te digo, incluso me ha pasado algo que la gente que no tiene tanta experiencia de repente me dice, oye, nos está yendo mal como dispute board porque las partes no nos llaman, están ellos están resolviendo todo ellos solos. ¿Qué hacemos? Estamos fracasando. Nos está yendo regio. O sea, entre menos me llame y más negocien las partes, el dispute board está siendo brillante. Porque aquí no se trata de ser protagonista del proyecto, se trata de acompañar. Y esto es como los contratos de suministro. Si yo abro todos los días el agua y me sale limpia y me la puedo tomar, esa empresa de suministro lo hace brillante. Yo no quiero al señor de la empresa de agua todos los días en mi casa arreglando la llave, midiendo los niveles. No quiero saber de él. Bueno, los dispute board tienen este efecto invisible y el único que tiene el efecto invisible es el standing board o también llamado dispute avoidance adjudication board. Así que si me preguntas, ni siquiera te voy a decir cuál mejor. Solo hay un dispute board. El verdadero es el que se establece desde el inicio del proyecto, no más allá de un mes desde que las partes han suscrito el contrato. Gracias, Marcela. Determinante respuesta. Marcela, ¿es caro tener un dispute board? Yo creo que las cosas son caras o baratas dependiendo de lo que valga lo que yo quiero conseguir, ¿cierto? Es como cuando me compro una chaqueta súper barata, pero en verdad no me abriga, dura nada, se rompe el tiro. O sea, el dispute board, existen algunas estadísticas sobre sus costos y la verdad es que son, o sea, son realmente insólitamente bajos. El costo de un dispute board, considerando los honorarios de su miembro, los costos por gastos reembolsables y todo lo que implica en la implementación, va entre el 0,03 y el 0,6%, 0,3% del costo final del proyecto. O sea, pero más que de plata, lo que yo te quiero decir es que cuando tú estás cuidando la relación y ese contratista y ese mandante van a poder trabajar juntos en el futuro, ¿qué precio le pongo a eso? ¿Qué precio le puedo poner que la obra termine en tiempo y que pueda satisfacer las necesidades? A ver, ¿qué precio le pondríamos todos acá a que la Villa Olímpica en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 estuviera en tiempo para cuando se inauguraran los Juegos? Ponle precio a la que la Villa Olímpica no esté lista. ¿Cuánto vale eso? Reputacionalmente, relacionalmente, desde un punto de vista de la funcionalidad. Entonces, primero, el costo es bajísimo. Y eso está establecido y estudiado. Pero además, no pensemos solo en dinero, pensemos mucho también en la relación y en la sustentabilidad de esa industria, de que no quiebren las empresas locales, de que esas partes puedan volver a trabajar. Por eso yo creo que es increíblemente barato y es increíblemente potente si es que se usa bien. Gracias, Marcela. Roberto, tenemos Gracias. una, tenemos una pregunta. Quisiera hacer una pregunta, nos dice Luis Aparicio, en relación a las academias. ¿Cómo pueden las universidades compartir estas herramientas para el desarrollo de profesionales, sobre todo en las ciencias jurídicas, más preparados para la práctica profesional? César, nada más si me permites antes, ¿cuesta caro ir al dentista cada 6 meses? ¿$50? Pues sí, igual y $50 es caro, pero el día de mañana, pasados 3 años que yo tengo que ir con la muela hecha pedazos y me gasto 3,000, entonces son caros $50, es exactamente el tema. Bueno, yo creo que el tema de las academias, mi querido César, y muchas gracias por esa pregunta, es fundamental. Si les modificamos a los chicos esta idea de litigiosidad absoluta, esta idea de colaboración, creo que sería fantástico. Entonces, así como en muchas escuelas les enseñan a los chicos a litigar en los procesos judiciales, que es completamente válido, tenemos que enseñarle, como dijo el presidente de la Cámara de Comercio, tenemos que enseñarles estas alternativas, porque además hoy en día estas alternativas son la realidad de que no todos quieren litigar, de que no todos quieren ir por el mismo proceso y tienen que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace? A través de pláticas. Creo que la DRBF tiene una apertura extraordinaria para que puedan colaborar en todos estos temas. Hay muchísimas personas aquí
Gustavo, Cristian, personas que la verdad nos encanta invertir nuestro tiempo en las nuevas generaciones. Y creo que cualquier academia que nos esté escuchando el día de hoy seguramente recibirá de nosotros, de cualquiera de los que estamos aquí, una cálida recepción para poderles apoyar en todo lo que sea la concientización de estos nuevos mecanismos. Gracias Roberto, y qué valioso ofrecimiento el que haces, eh, y comprometiendo a nuestra querida Marcela, nuestra directora de educación de la DRBF, también eh, dispuestos a colaborar con la academia, con cualquier academia, ¿verdad? Ellos son panelistas y profesores invitados recurrentemente en todo el continente. Olvidé mencionar que desde el 2019 también en El Salvador, en un proyecto completamente exitoso y el único que ha tenido la visión de tener un dispute board permanente, ha sido el bypass de San Miguel, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y financiado por YAIFA. Ha sido un excelente modelo de implementación con 4 proyectos y por finalizar, y esperamos estar inaugurando pronto esa obra. Tenemos una pregunta. ¿Cómo puede ser la relación del administrador de contrato con un panel de disputa? Marcela. Yo creo que, bueno, la estructura de organización interna de una empresa puede variar, ¿cierto? Siempre ver el organigrama es muy importante para ver quién es el interlocutor. Si pensamos en que la empresa va a tener un gerente de proyecto y va a tener un administrador de contrato, el administrador de contrato debería relacionarse con el dispute board, puede hacerlo directamente, puede hacerlo a través del director del proyecto. Pero supongamos que el administrador de contrato es el interlocutor. La verdad es que esa relación es todo el tiempo. Es nosotros, bueno, los miembros que están acá, ¿cierto? Los asistentes lo saben. Tenemos muchas formas de comunicarnos con las partes. Visitamos el sitio de manera regular, conversamos con ellos por correo, conversamos con ellos por WhatsApp, creamos grupos donde están las dos partes. Lo único que importa es que esa relación sea siempre con las dos partes. Entonces, lo que no va a ocurrir es que yo me esté vinculando, ¿cierto? Como presidenta, por ejemplo, de un dispute board, con uno de los administradores de contrato y con el otro no. Siempre tenemos que estar de la mano todos, porque ese es uno de los principios más importantes. La transparencia es la que genera la confianza. Entonces, ¿cómo es la relación? Es cotidiana, es para hablar de todo. Oye, mira, los recibos van acá, no te olvides, recuerden que hoy día hay reunión, les envío el link, o sea, de las cosas más pedestres a las cosas más complejas. Hoy día tenemos audiencia, esta es la agenda. Personalmente, y yo creo que lo he visto también con Roberto, que para mí es un ejemplo en este sentido, el nivel, o sea, nadie se las da de importante. Aquí el dispute board que cree que es una especie de autoridad lejana, donde no se le puede, hay que pedirle hora o no, él nunca tiene tiempo porque él es muy ocupado, ese no es un buen dispute board. El dispute board tiene que ser cercano, alcanzable así. Tengo una duda, perfecto, lo escribo en el grupo, con copia a la otra parte, siempre con mucho respeto. Entonces, ¿cómo es esa relación? Es súper cotidiana, es súper cercana. Hasta que se presenta una disputa. Cuando se presenta una disputa ahí se vuelve un poquito más formal, por razones obvias, porque el dispute board ya se transforma en una de estas mutaciones que sufre y se vuelve ya como una especie de panel de expertos que va a emitir una decisión, ¿cierto? Y toma un poquito más de distancia en ese tema, pero no en la administración y digamos, en el llevar a cabo, en el llevar adelante este proyecto. Así que es una relación súper cercana y cotidiana. Perdón, muchas gracias, Marcela. Tenemos otra pregunta que me permitiré responder.
Las FIDIC se pueden ocupar en los contratos a nivel nacional. Entendería que esta pregunta está siendo generada en El Salvador por Karen Díaz. En realidad, los contratos FIDIC se pueden utilizar siempre. Siempre dependerá del propietario. Y ahora, bajo diversas modalidades, bajo diversas legislaciones que han surgido en El Salvador, por ahí tenemos apertura por sobre la ley de compras públicas para poder aplicar y utilizar contratos FIDIC. Así es que no hay ningún inconveniente. El propietario decide, y esto tanto a nivel público como, como privado. Otra pregunta para Roberto: ¿cómo se implementa el Dispute Board para que un megaproyecto no se vaya a detener en su ejecución permanente o cuando se genere la disputa? Bueno, tomemos nuevamente la respuesta de Marce. Esta decisión se tiene que tomar antes, en el momento en que se firma el contrato. Entonces, en el momento en que se firma el contrato, el contratante debe de tener la visión y el deseo de que el dispute board le ayude. Cosa que a veces es un problema porque los contratantes miden el tema de los costos y todo y piensan que esto les va a costar muchísimo dinero. Y no es así. Nada en relación a otro tipo de litigio. Solamente podría ser eficiente en forma preventiva y evitar que en un megaproyecto o cualquier proyecto se interrumpan la ejecución de los trabajos a través de las buenas gestiones del Dispute Board, y sobre todo esas buenas gestiones incluyen el acercar a las partes para llegar a acuerdos a través de un Dispute Board permanente. El ejemplo del dentista. Si ustedes tienen prevención, ustedes no van a llegar un domingo a las 11 de la noche en sus vacaciones en Punta Cana, ¿verdad? Están ahí. Que si ustedes tienen un seguimiento, pues esa prevención va a lograr que pues no lleguen a esa situación. Entonces, solamente a través de un dispute board permanente con labores preventivas. Ahora, permítame, y Marcela y yo hemos vivido esto de una forma muy importante. En cualquier proyecto, la voluntad de las partes es fundamental para colaborar con el dispute board. En la medida en la que las partes no quieren utilizar o colaborar con el dispute board, a pesar de que esté pactado, entonces es dinamitar su propio proceso. Entonces, una parte es la contractual, que el papel todo lo aguanta, y la otra es la parte relacionada con mi voluntad como partes y por supuesto un buen dispute board para que trabajen juntos en beneficio del proyecto y en relación a lo que dice nuestro amigo, procurar que no se detenga el mismo. Gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede incluir abogado con conocimientos en Dispute Board de la institución en representación del contratante? Entendería yo que como miembro de un Dispute Board. Contestémosle todo. Contestémosle como miembro, como par, como todo. Aunque no siempre igual, ¿cierto, Roberto? Sí, pero ahora cuando dicen representación, pues no, el dispute board no representa a nadie, ¿no, Nada, Marce? nada. Eso sí que no. ¿Se acuerdan que no es? Y al final decía representante. No tiene ni una representación de nadie. Representa el proyecto. Así es. Eso es lo único. Así Sí. es, cuiden mucho, y aquí Marce fue muy enfática, aunque ya lo tocó al final: conflicto de interés. Si una persona representa a una de las partes o sus intereses o está desviado hacia sus intereses, entonces ya no es independiente, ya no es imparcial y por lo tanto no cumple con los estándares y cánones del dispute board. Ustedes tienen que pensar en nombrar a una persona que sea completamente independiente, que no tenga ningún interés. Y en ese sentido, un abogado, esta idea de
yo nombro a mi yo nombro a mi dispute board, el otro nombra a su dispute board para que el tercero sea el único neutral. Qué No, malo, nada qué más fácil. malo. ¿Estás de acuerdo, Marcel? ¿Y César? Uh, Completamente eso de sí que acuerdo. empezar con el pie izquierdo. ¿Cómo empezar mal? Exacto. Nombre a alguien que lo represente. Mátelo desde el inicio, no. Mucho ojo con eso. Ahora, la participación de los abogados en los dispute board es total. Imagínense Roberto y yo, y más encima César, todos abogados y todos super dispute board, así camiseta. Pero claro que tenemos súper claro que no estamos nunca ahí para representar a nadie, sino para servir y para servir al proyecto de todas maneras. Y siempre mejor acompañado con ingenieros que con otros abogados. Yo adoro a mis colegas, adoro a Roberto, adoro a César, adoro a Cristian, adoro a Gustavo, todos. Pero díganme que no es otra cosa cuando uno tiene compañeros ingenieros. Es muy bueno el trabajo que se puede hacer con ellos. A mí me encanta, de verdad, porque al menos uno, por favor, no me dejen sin ingenieros porque el trabajo del dispute board es un trabajo multidisciplinario. Entonces, los abogados, todos bienvenidos a componer dispute board en la medida que entiendan que no están para representar ni para hablar por nadie, por ningún motivo, Así sino es. para servir. ¿Mm? Ahora, como representante de las partes, tampoco. O sea, aquí no hay representantes, aquí ojalá nadie venga representado por nadie, porque lo que el dispute board quiere es inmediatez. Lo que el dispute board quiere es hablar con el que está dirigiendo al equipo de esa parte. Todos los días, ojalá, a través de todos los medios posibles. Entonces, cuando me presentan un abogado, yo vengo a hablar en representación del contratista. Ya, ya no entendieron nada, ya no fueron a la charla. O sea, no, pues, el abogado puede ir a acompañar a su cliente, pero no hay nada peor que una parte representada por un abogado ante un dispute board. De verdad, es un súper despropósito. Y un buen abogado va a saber encontrar su lugar y su lugar es de asesor, no de representante. Esa es una opinión personal, creo yo. Que coincido. Gracias. ¿Cuál es el número ideal del panel y las credenciales que deben tener? Pregunta Alejandro Cuerno. Yo le agregaría, ¿cuál es el número ideal de miembros del panel, sus profesiones y qué credenciales, independientemente de las profesiones, deben de tener? Roberto. Gracias. A ver, yo creo que el número ideal no existe. Tenemos que ver dependiendo de la dimensión del proyecto. Hay proyectos que realmente no ameritan 3 personas, que es el parámetro, digamos, estándar. Hay proyectos que con uno, por su monto y pues no son tan complejos, pues toman uno. Entonces, hay otros que, por ejemplo, plantas o puertos o algún otro tipo de proyectos más complejos requieren lo ideal sean 3. Ahora, abogados, ingenieros, lo que ustedes quieran, pueden además ser otras profesiones, ingenieros que sepan de medios de solución de controversias y contratos, abogados que tengan entrenamiento en medios de solución de controversias y sobre todo en esta materia. Y que de ser posible sean abogados que si son dispositivos en construcción, estén relacionados con el sector de la construcción. Ahora, algo que sí creo que es muy importante, César, Marce, que lo hemos platicado, tienen que abrir los usuarios las oportunidades a los dispute board más jóvenes. Hay muchas personas que están capacitadas y que no se les está llamando simplemente porque no tienen este bagaje, este currículum. Entonces, ya sé que pudieran nombrar 3 con una persona con más experiencia y otros 2, pero hay que ir formando a nuestros futuros dispute boards. Y entonces yo creo que la respuesta además es ad hoc. Ustedes pueden entrevistar a su dispute board antes, preguntarle qué experiencia tiene, cómo ve las cosas, qué tipo de situaciones ha visto, si tiene experiencia en FIC, si tiene experiencia en los contratos, etcétera, y ustedes sentirse convencidos. Marce creo que iba a comentar algo. Sí, si me permite, César, Bien. quería decirles que en esta materia sobre bueno, la multidisciplinaridad, estoy súper de acuerdo con lo que dice Roberto, la multidisciplinaridad es la clave del éxito.
¿ya? Esa es la primera clave del éxito. Siempre trabajamos mejor con distintas profesiones, pero la experiencia sí que tiene que ser parecida, o sea, tienen que ser personas con experiencia real en el tipo de proyecto en el que vamos a ir a contribuir. Pero yo quiero agregar otra cosa, y es que hoy día muchas organizaciones como FIDIC, ¿cierto? Como CCI y la DRBF, están profundamente empeñadas en hacer carne la idea de la diversidad y la inclusión, que como ustedes saben no son lo mismo. Y fíjense que no lo están haciendo, de hecho acabamos de crear y se está creando un comité mundial de diversidad e inclusión en la DRBF. Para cada región se supone que va a haber un representante que tiene que trabajar con los otros representantes para hacer efectiva esta inclusión. Y fíjense que esta inclusión y diversidad tiene que ver, bueno, porque primero es un estándar mundial, ¿cierto? Una mejor práctica, pero además hemos llegado a la conclusión de que es necesario para el buen funcionamiento de los dispute boards. Les voy a dar un ejemplo súper concreto. Hoy día estamos utilizando tecnología de manera increíble y además nos puede ahorrar un montón de tiempo y hacer súper eficiente. Si tú tienes tres, con todo el cariño, digamos, personas de muy alta edad en el dispute board, o sea, se te va a hacer súper complicado manejar las tecnologías. Entonces, esto que dice Roberto, que es bueno porque le abre oportunidad a gente más joven, con la experiencia, con las credenciales, también le permite a los dispute board funcionar como corresponde funcionar hoy día. Si tienes mujeres, obviamente que vas a poder hacer un mejor manejo, ¿cierto?, de tus relaciones, del trabajo. O sea, si tienes una persona, por ejemplo, que represente o que tenga mejor conocimiento de la cultura del país donde se está ejecutando el proyecto, en vez de traer puros extranjeros, en la medida que no te da conflicto de interés, vas a tener una mejor llegada. Entonces, los que estamos, digamos, empeñados en investigar este tema de diversidad e inclusión y hacerlo realidad en la DRBF, hemos ido descubriendo que existe la necesidad de hacerlo. Entonces, aquí, entre más variado, mejor, porque esa es la mejor forma de servir. Entonces, esto se viene muy fuerte además. Entonces, vamos a empezar a trabajar fuertemente, como lo está haciendo FIDI, como lo están haciendo todas las organizaciones del mundo en estos temas. Y por lo tanto, en la variedad está el gusto y está la mayor productividad. Gracias, Marcela. Tengo una pregunta recurrente. ¿Se puede aplicar los dispute boards para las etapas de diseño y preinversión? Para la etapa de diseño, sí. Para la etapa de diseño, sí. Yo creo que ahí, no sé qué pienses, Marce, que no necesitas un dispute board permanente. No sé qué pienses. O sea, yo lo veo como que son etapas más de servicios intangibles y por lo tanto a veces resultan un poquito más difíciles de seguir, pero sí se puede. La planeación no creo porque Sí. es una decisión interna, pero ingeniería, ¿qué piensas, Marci? Yo tengo ahí mis dudas encontradas. Estoy de acuerdo contigo que es menos tangible y hay menos que, por ejemplo, ya, visita el sitio. No la vamos a hacer muy seguido porque o sea, el sitio va a seguir ahí mientras que la ingeniería se desarrolla. Pero fíjate que yo he participado en etapa de diseño, sobre todo cuando está vinculada a una segunda etapa que después es de construcción, y ha sido súper bueno porque surgen disputas ahí, surgen gérmenes de disputa que cuando después estamos pasando la etapa 2 decimos, menos mal estábamos ahí cuando vimos que el tema de, no sé, pues de optimizar los costos o que el value engineering, ¿cierto? Que se estaba... Entonces, finalmente es de mucha utilidad, pero sí estoy súper de acuerdo contigo que quizás hay que pensar en si, en el fondo como los costos, hay que armarlo muy bien, pensando que eso tiene una característica mucho más de oficina, mucho más de trabajo, digamos, intelectual, pero sin olvidar que ahí están los nidos, muchas veces ahí están los orígenes de muchos de los conflictos que después pudieran surgir durante el proyecto. Así que yo creo que sí, que es de utilidad, pero hay que tener esa conciencia que dice Roberto, de que es más intangible. Muy bien. Nos preguntan quién nombra y quién paga a los dispute boards. Esto creo que es un tema muy relevante. Definitivamente, los miembros son designados por las partes. Así como decidieron utilizar el mecanismo, los miembros son designados por las partes. Hace un momento Marcela decía, y yo, Roberto,
en este caso, no se vale dejar a la liberalidad, ¿verdad? No, acá este es un mecanismo de las partes, es un mecanismo de gestión contractual. Entonces, los designan las partes, los pagan las partes, 50% cada una, y es importante que esto sea incluido en el presupuesto del proyecto. Tenemos un ejemplo muy importante de orden en los contratos financiados por JICA. El costo del distrito viene incluido en la financiación del proyecto en la parte que le corresponde al mandante. Esto es de agradecerlo, es de felicitarlo y es de imitarlo. Tenemos una audiencia cautiva. Creo que nuestros panelistas están logrando esa conexión y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Nos preguntan, la participación del DAV desde la etapa del diseño es fundamental, dice, y cuando el proyecto es llave en mano, o sea, diseño y construcción, ya que el diseño será construido por el mismo que diseña y es más complejo el proceso. Entiendo que estamos hablando de alcance, diseño y construcción. Definitivamente, un DAV es indispensable en un proyecto. Marcela. Lo que pasa es que, claro, con lo que nos dice Alejandro, complementamos un poco nuestra respuesta anterior, porque, claro, si me imagino un contrato que es un libro rojo, por ejemplo, o que es un contrato de construcción, la pregunta que hacían antes, ¿cierto? De, ¿cabría un dispute board en la fase de diseño? Claro, pero ahí sería otro contratista, ¿cierto? Y eso en los grandes proyectos eso pasa. Ahí también puedes poner un dispute board. Y de hecho podrías tener el mismo que acompañara después, pero bueno, ahí habrían que ver el tema de los conflictos de interés y todo. Pero si es el mismo, o sea, si el alcance implica design and build, con mayor razón el dispute board tiene que estar desde el inicio, porque imagínense que yo llego, dispute board llega y solamente en la etapa de construcción. Ya, listo, vamos a partir, todo impecable, y resulta que está todo allá encoado, allá atrás en el diseño. O sea, que Alejandro le achunta, como decimos en Chile. Exacto, si es que el alcance de diseño y construcción sí tiene que ser desde el inicio, desde que se empiezan a elaborar esos planos y se empiezan a probar, porque muchas veces, por ejemplo, los cambios en el diseño no quedan bien trazados y después cuando el contratista los quiere cobrar o quiere cobrar los adicionales que vienen de ese diseño, el mandante dice, no, yo no lo cambié, yo solo te dije una sugerencia y tú cambiaste el plano, entonces yo no tengo nada que pagar. Y empieza, ¿y dónde quedó? ¿Quién la instruyó? No, que lo trabajamos juntos en un equipo de ingenieros, todo mezclado. Si el DAB hubiera estado ahí, hubiese sido más fácil, ¿cierto? Recordar y levantar esos antecedentes. Así que totalmente de acuerdo con Alejandro. Oye, Marci, y además, Marci César, tan es así que el libro amarillo, que es diseño y construcción, la versión 99 era un dispute board ad hoc, y ya en la 2017 se hizo un dispute board permanente como igual también. Claro, ya nadie duda eso, ¿cierto? Claro, con eso lo dices todo, ya nos dimos cuenta todo de que esa es la mejor alternativa. Así es. Muy bien. Bueno, como siempre, el tiempo nos gana y nuestros queridos panelistas y todos nuestros asistentes sabemos que tienen agenda ocupada. Queremos agradecer esta extraordinaria asistencia, la calidad de participación que tenemos y, por supuesto, agradecer a nuestros organizadores por la oportunidad que nos han dado de introducirnos al mundo de los dispute boards, y quiero decirles que esto solo es el inicio de algo más grande que viene. La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, Casalco,
el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de El Salvador estarán apoyando la Conferencia Centroamericana de la DRBF, que se celebra en El Salvador en el año 2025, febrero 2025. Un evento extraordinario que reunirá a panelistas de toda América y parte de Europa en un evento sin precedentes que la DRBF ha tenido la consideración de delegar a este país. Así es que desde ya les invitamos, estén atentos a nuestras redes sociales en donde estaremos anunciando la fecha. Gracias a la señora ministra de Turismo por estar con nosotros, con todo su equipo, y además a quien también haremos parte de la organización de este evento que estamos anunciando. Invitamos a todos a formar parte de las membresías de Casalco, de la Cámara de Comercio, a que utilicen los servicios del Centro de Mediación y Arbitraje. Ellos tienen una lista, la Cámara tiene una lista de expertos para temas de Dispute Board y con el permiso de ellos me permito anunciar que estarán trabajando en el reglamento de Dispute Board propio de la Cámara, de este Centro de Mediación y Arbitraje. Es una gran noticia para El Salvador. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos pronto y les deseamos un feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Un honor. Por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Saludos.